Es decir, intelectuales sofisticados que empiezan a cargar etiquetas de déspota al presidente, dictador, pues se les van a acabar y cuando en verdad suceda algo así, ¿cómo lo van a calificar? Pues, yo creo que ¿dónde está la gente en la cárcel? ¿Dónde está el cierre de editoriales, programas? Es decir, se distribuyen etiquetas con tanta facilidad que hemos dejado de escucharnos, ¿no? O sea, la derecha sí, y mira, estoy diciendo la derecha y estoy incluyendo a gente que antes no hubiera dicho que eran de derecha, pero se han metido a la derecha y han uniformado su lenguaje con los que sí son de derecha. Ahora sí que están trabajando para la empresa privada más reaccionaria del país, la que no quiere cambiar y no quiere soltar ni un solo privilegio, y no se dan cuenta, porque han elegido para evitarse que le digan vendido, todo lo que te dicen a ti, me dicen a mí, y a otros que tratamos de tener un pacto con la realidad. Sí, no se traicionan ni por un instante, no dicen una sola cosa positiva de este gobierno o de la izquierda. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues Sabina le da tremenda paliza a la oposición, sobre todo los chayoteros y también este famoso reportero que está trabajando para los periodistas, donde pues prácticamente le dan con todo a Loretito y aparte fundamental de los chayoteros que están ahorita, que nada más se dedican prácticamente a darle y a darle y a darle a nuestro presidente sin tener argumentos sólidos, donde revientan pues prácticamente a todos y cada uno de los chayoteros. Así que pues bueno, tremenda paliza le dieron. Sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Dice tu cuenta de Twitter. Te dicen seguido que te vendiste, que eres chayotero, que cobras por escribir. ¿No te parece muy sintomático en nuestra época que te acusan de cobrar por escribir? Lo que pasa es que en esta polarización sale dañada la calidad de la conversación pública, digamos, en el sentido de que ya nadie presta atención a los argumentos, sino a la descalificación, ¿no? Y por ambas partes. Sí. Es más fácil contestar diciendo tú eres un infame, un corrupto, un fifí o por el contrario, un chairo, y llenarte de insultos y descalificaciones que tomarte la molestia de analizar lo que estás diciendo o demostrar que es falso de lo que tus argumentos. Hemos abandonado el diálogo para simplemente concentrarnos en el mutuo insulto y la descalificación, ¿no? El mutuo insulto también es propio de gente que no tiene lenguaje, que no está acostumbrada a usar el lenguaje. Entonces todo está al borde del golpe o del balazo. Pero lo encuentras también en columnistas de muy alto rango. Eso iba. Lo que me parece sintomática es que la costumbre ha subido. Así es. Entonces ves a compañeros que uno no piensa como ellos, que defienden, por ejemplo, la libre empresa como el único camino de crear y distribuir riqueza, pero que ya están en el insulto elegante, pero es igual de violento que el insulto lépero. Es la descalificación total del otro bando. Es decir, intelectuales sofisticados que empiezan a cargar etiquetas de déspota al presidente, dictador, pues se les van a acabar y cuando en verdad suceda algo así, ¿cómo le van a calificar? Pues, yo creo que ¿dónde está la gente en la cárcel? ¿Dónde está el cierre de editoriales, programas? Es decir, se distribuyen etiquetas con tanta facilidad que hemos dejado de escucharnos, ¿no? O sea, la derecha sí, y mira, estoy diciendo la derecha y estoy incluyendo a gente que antes no hubiera dicho que eran de derecha, pero se han metido a la derecha y han uniformado su lenguaje con los que sí son de derecha. Ahora sí que están trabajando para la empresa privada más reaccionaria del país, la que no quiere cambiar y no quiere soltar ni un solo privilegio, y no se dan cuenta, porque han elegido para evitarse que le digan vendido, todo lo que te dicen a ti, me dicen a mí, y a otros que tratamos de tener un pacto con la realidad. Sí, no se traicionan ni por un instante, no dicen una sola cosa positiva de este gobierno o de la izquierda. Sí, como que reconocer cualquier acierto de López Obrador los convertiría en enemigos de su propio bando, ¿no? Cambiarían de género. Y viceversa. Exacto. Y entonces los que tratamos de analizar los claroscuros y no operar binariamente en o beatificación o satanización o en blanco y negro, porque es una sociedad muy compleja, son procesos muy complejos, llenos de grises, y los que tratamos de abordar nos convertimos en personajes muy incómodos, porque obligas a pensar. Entonces es muchísimo más fácil descalificar, con lo cual ya no estoy obligado a analizar lo que estás diciendo. Simplemente digo que eres un corrupto, un vendido y tranquilo. Somos muy incómodos para las dos partes. Y nos atacan para las dos partes, sí. Y algo más, Sabina, que habría que... Creo que hay... se arruinan mutuamente, porque mientras la derecha o estas élites afectadas sigan creyendo que esto es absoluta responsabilidad de López, que López Obrador es el problema, y no se dan cuenta que simplemente López Obrador es una expresión o un actor de un fenómeno más complejo, que es la enorme inconformidad que generaron ellos mismos. Es decir, el modelo neoliberal de los últimos 30 años generó grandes mayorías inconformes. Ellos generaron los votantes en su contra. Simplemente apareció alguien que fue receptor de esa inconformidad. Y mientras no entiendan eso y crean que López Obrador los está engañando, manipulando, etcétera, nunca se darán cuenta de que no están construyendo una propuesta viable,
para este enorme electorado que es mayoría y que es la que en el futuro va a dar o no el triunfo de una posición política. Yo creo que ahí se nos bifurca el tema. Por un lado está esta derecha política que no es capaz de detenerse y revisar qué sí funcionó del modelo que ellos aplicaron a la realidad, qué no funcionó y qué tienen que ofrecer a este gran electorado. Si quieren ganar elecciones otra vez, tienen que ofrecerle al gran electorado, a la mayoría, un camino esperanzador hacia una mejora. Pero después están los críticos que no tienen por qué imaginar un proyecto político y ya están fusionados. Ya están fusionados repitiendo una narrativa alternativa. Ya estamos en una dictadura, no hay libertad de expresión, hubo un golpe de Estado, el país está militarizado como Cuba. No es que se ha empoderado al ejército, sino que ya estamos en Cuba, estamos a un mes, como decía Calderón, de perder la democracia. Como decía Krause, hay que fijarse que el populismo y el nazismo tienen orígenes muy semejantes y dices, espérame, ¿cómo vamos al hitlerismo? Toda esta hipérbole, esta excesa, esta narrativa paralela a la realidad, en ella están fundidos los políticos de derecha y los críticos, ¿cómo llamarlos? Los comentaristas de la realidad, los politólogos. Yo creo que López Obrador los irrita profundamente en lo más recóndito de su ser, ¿no? Porque en efecto es el primer presidente que de alguna manera no les rinde la pleitesía a la que estaban acostumbrados. Así es. Y creo que hay algo ahí que se ha enconado. Primero, por ser un presidente que no representa ninguno de los valores que ellos atribuirían a alguien que debería ser el presidente de México, que no habla inglés, que no tiene una experiencia cosmopolita. Peña no hablaba muy bien inglés. Exacto. Pero bueno, según esto había hecho la prepa en Estados Unidos y pretendía. Ajá. Pero en efecto, para estos... y no rinde la pleitesía. Acá en Los Pinos, a mí sí me tocó venir a cócteles de intelectuales. Estaba yo medio incómoda porque sí era estas dobles élites encontrándose muy claramente. Y cuando uno tenía una crítica al poder, pues te sentías incómoda de estar departiendo con una copa de martini en la mano. ¿Crees que es un error de López Obrador? ¿Crees que se pudo ahorrado mucho del encono que hay si hubiera hecho cócteles y repartido las dádivas que daba a las revistas literarias del país, dado más becas? O sea, esa mano izquierda del poder mexicano previo a López Obrador. No, yo no creo que haya sido un error, es decir, creo que había que parar ya eso en muchos sentidos. Pero también me parece que hubo capítulos innecesarios. Convertir a Krause, a Aguilar Camín, o al nombre del día, sí, o al columnista del día que le irritó, convertirlo el presidente en un rival, subirlo al ring, dedicarle el tiempo que les ha dedicado, convertirlos casi en enemigos personales, pues, sí, era innecesario, a mi juicio. Entre otras cosas, porque hay una agenda infinitamente más importante en este país, con tantos problemas pendientes, que si medicinas, que si hay cosas que la 4T pudo haber hecho mejor, por supuesto. Y hay problemas de administración pública a lo largo de estos 4 años, no podía haber sido diferente. Totalmente de acuerdo. Y además hay cosas que pudo haber explicado mejor el presidente y que todavía nos podría explicar. Por ejemplo, esto de la militarización. ¿Qué vio que lo hizo cambiar de postura frente al ejército? ¿Qué vio? O sea, ¿por qué no nos lo platica en la mañanera? Y así unos cuantos temas, el de la corrupción. Nos debe explicaciones cruciales el presidente. Yo creo que sí, porque operó en 2 sentidos. Ni reviso el pasado, y tampoco reviso mucho el presente, porque si empiezo a meter la lupa a defectos, le estoy dando municiones al enemigo. Sí. Y entonces se cuestiona mucho a un funcionario, a un subsecretario, lo cambio, lo hago embajador, lo pongo en un organismo paralelo, que eso es lo que ha sucedido. Y no profundizas en la corrupción, ni la presente ni la anterior, ¿no? Entonces acaba siendo presa un poco de esta polarización también. Y regresando a la militarización, yo creo que sí, ahí hay mucha explicación, porque la militarización es agua y aceite para una agenda progresista y de izquierda, ahora y siempre. El gran problema para una sociedad es qué hacemos con el estamento armado. Cómo lo hacemos institucional y lo alejamos de las mieles del poder, pues. Y de alguna manera, uno de los grandes aciertos del sistema político mexicano era haber resuelto esa parte. Yo creo que hay una lógica práctica del presidente de decir, bueno, tenemos 300,000 personas ahí y muchas cosas por hacer, vamos utilizándolas mejor y es válido, y los ponemos a construir, los ponemos a hacer, etcétera. Son menos corruptos que las policías, seguramente, lo cual no los hace incorruptibles, ni mucho menos, hay muchos casos, pero bueno, se vale. Pero de ahí a empoderarlos, y disculpo por la palabra, pero empoderarlos de la manera en que se les ha hecho en términos de su acceso a la administración pública, porque el presidente ha defendido un argumento que es peligrosísimo, y es que ellos son más aptos, lo hacen, es decir, les entrego aduanas, aeropuertos, la gestión de empresas, porque lo hacen mejor que la administración pública, que los elementos civiles. Si el ejército internaliza esto, ellos hasta por motivos patrióticos se van a tomar el poder, pues. Hay que tomar el poder. Es decir, tal secretaría lo está haciendo mal, con permiso, es una necesidad del país. Pero falta una explicación más amplia, porque por ejemplo, cuando uno oye discurrir a nuestros intelectuales sobre esto de el empoderamiento del ejército, y oye lo de cómo se discute en el Congreso, y oye al presidente, uno dice, ¿el crimen dónde está? Perdón, estamos en un país asediado por el crimen, y yo creo que todo el mundo se retracta a hablar del crimen, cuando esa debe ser una de las razones principales para tener al ejército tan cerca.
Bueno, en mi fantasía, porque no me lo ha dicho el presidente, yo quisiera que el presidente me diera una razón mejor que la que tú dices, que se la creo, pero creo que no es suficiente, que sean más disciplinados los soldados que los funcionarios públicos usuales. También hay otro asunto, el coqueteo de la derecha con el ejército. Existe un coqueteo. Bueno, ¿por qué el presidente, que ha tenido tanto éxito al transparentar las razones de su gobierno, en ciertos puntos sencillamente los deja opaco? La militarización y después la corrupción, insisto. Y además, una militarización que no sabemos en dónde se va a detener, No. porque el presidente ha dado pasos progresivos, es decir, primero habló de una Guardia Nacional absolutamente civil. Incluso fue el argumento con el que la vendieron en el Congreso. Se recuerda decir, las policías están corruptas, vamos tomando lo mejor de los dos mundos. Es decir, la disciplina del ejército, su verticalidad y su capacidad de mando y honestidad, etcétera, pero sujetas a normas y códigos civiles. Entonces, ergo, Guardia Nacional con un director que sea del gabinete civil. Y así lo vendieron. Paso segundo, ahora vamos a militarizarlo y pasárselo a las... Y acto tercero, entreguemos la seguridad pública a los militares. Es decir, en lugar de civilizar a los militares, estamos llevando las policías a militarizarse y entregárselo a las fuerzas castrenses. Y entre cada una de esas decisiones el presidente ha dicho, es que cambió de opinión, pero no nos ha dicho exactamente por qué. Y yo no veo cuál sería el mal de explicarnos, de tomarse toda una mañanera, 2 horas. Incluso el argumento que de repente utiliza es, se lo entrego el Tren Maya a los militares, o incluso el combate al crimen organizado, o los aeropuertos, las aduanas, porque así me aseguro que no vaya a llegar un Genaro García Luna en el futuro y vuelve a corromper esto. Pero asumir eso es como decir, tengo más confianza en el ejército que en los futuros presidentes de este país, que al final son los que deciden quién va a ser su secretario de Seguridad Pública. Él ya quiere que sea un general por los pasos que está dando López Obrador, diciendo, así le tengo más confianza. Pero el secretario de Seguridad Pública, que es un civil, es nombrado por el presidente en turno. Y esa es una apuesta de altísimo riesgo. Jorge, ¿crees posible que vamos a tener un candidato militar en el 2024? No, lo descarto completamente. Yo creo que el riesgo con el ejército no es de un golpe duro ni un golpe blando. Me parece que el mejor de los mundos para ellos también es darles toda esta enorme entrada a la administración pública. No necesitan, es decir, como dirían en mi tierra, no ocupan. ¿Para qué necesitan tener a alguien en Palacio Nacional si tienen tal capacidad de presión sobre la clase política como no la han tenido nunca? Y no me refiero solo formalmente al espacio que le han abierto al ejército. Ahorita la mayor parte de los gobernadores de este país, independientemente del partido, tienen a un jefe de seguridad pública que es un militar, retirado, un coronel, un general, al que te puedo asegurar, tiene mucho más lealtad a la red horizontal de sus colegas militares que a su supuesto jefe superior, que es el gobernador. En ese sentido, lo que han construido como estamento profesional es la capacidad de intervenir en la política de una manera que ya no la tiene ningún otro actor político o social en este país, y hay un enorme riesgo ahí. No de que hagan un golpe de Estado, sino de que se conviertan en el factotum para efectos de cualquier decisión que afecte los intereses del ejército. Quiero ver el valiente gobernador, presidente o secretario de Estado en el futuro que vaya a decirle no señores, no va por ahí. No, pues sin duda vamos hacia allí, hacia lo que describes. Vamos a nuestro último bloque. Antes te suelto la pregunta, ¿Claudia o Marcelo? Hay una parte muy tradicional en López Obrador, en su visión de la familia, del mundo, y yo creo que hay una parte en él que... Háblame de Claudia y háblame de Marcelo. ¿Qué representan? ¿Qué tipo de izquierda representa cada uno? Sí, yo creo que hay matices en ambos. Empezaría con Marcelo, digamos, probablemente el cuadro más profesional de la administración pública en este momento, sobre todo a niveles decisivos, pues, por toda su experiencia, formación, vivencias incluso, ¿no? Un cuadro moderno, yo lo ubicaría como alguien progresista, viene de las alas del ala progresista del PRI y luego ya ha pasado por la experiencia del PRD y del ejercicio de gobierno en la Ciudad de México, etcétera, desde una alumno de un Maquiavelo de la política priista, ¿no? Camacho, por supuesto. Pero bueno, es un hombre inteligente que tiene ya tras de sí un camino propio en los últimos 20 años y muy cercano a un camino al lado de López Obrador, ¿no? Con sus desencuentros, pero esencialmente yo diría un cuadro profesional, ¿no? Me parece que está impulsado por grupos que asegurarían este nuevo retejido de alianzas con los sectores económicos. Me apuraría a decir incluso que es el candidato de los empresarios en este país, que no se chupan el dedo y que entienden que más allá de las aventuras de los Claudios X y demás, que no tienen ninguna posibilidad, estarían operando en lo que alcanzan o lo que pueden dentro de la esfera del propio López Obrador para decirle, este es el candidato con el cual podríamos operar, ¿no? ¿Claudia? Claudia también pensaría
la opción en primera instancia del presidente, por muchas razones, hasta misóginas. ¿Misógina? ¿Cómo cuál? No, por muchas razones, porque es un cuadro formado a la sombra, a diferencia de Marcelo, que tenía trayectoria propia, previa, y que en algunos momentos ha sido rival del presidente, particularmente en las candidaturas del 2012, como todos sabemos. Claudia es un cuadro formado dentro de la sombra del presidente. Y en ese sentido, él se sentiría muchísimo más cómodo diciendo la palabra continuismo que con cualquier otra opción. Es una hija y Marcelo es un hermano, con quien incluso hubo momentos en que se pelearon por el liderazgo. Así es. No, hay una parte muy tradicional en López Obrador, en su visión de la familia, del mundo. Es lo que es, y es la suma que le da sus virtudes y defectos, ¿no? Y yo creo que hay una parte en él que le haría muy poca gracia haber, en efecto, abierto el sendero a machetazos, para que luego llegue otro, con su propia personalidad y su propia trayectoria política. Casi de su misma edad. Casi de su misma edad, a pavimentar y adornarse con lo que el otro tan difícilmente construyó. Distinto a colocar ahí a una heredera. Para completar el argumento anterior, que llegase otro macho alfa, digamos, a ponerle otra etiqueta a lo realizado, que una heredera, en efecto, crecida a la vera de su propia. Y la izquierda de Claudia es distinta, ¿no? ¿Leíste su texto de The Economist? Sí. Que dice que ella lo que piensa cuando piensa en un gobierno de izquierda, es más, en su gobierno es un estado de bienestar. Es decir, crear un techo mínimo de dignidad de vida para todos y todas. Es muy clara en lo que pretende. Yo creo que Claudia ofrecería, sí, la posibilidad de pensar, ahora sí, en un proyecto de cambio desde una izquierda más moderna. Yo solo deseo que las declaraciones tan radicales en algún momento, y a veces tan rijosas de Claudia en estos meses, sean la estrategia, hasta razonable por muchos motivos, de emparejar su discurso puntual con esta polarización a la que se entrega el presidente. Y decirle al presidente, es que sí, tienes razón, sí soy la continuidad. Así es, yo creo que es una estrategia puntual, pero yo quisiera pensar que hay una Claudia también que se ha mostrado en temas, por ejemplo, cuando el COVID, que francamente ofreció una alternativa a lo que estaba planteando Hugo López-Gatell en las cosas que no estuvo de acuerdo y que ahí tuvo mucho valor para separarse del lineamiento incluso mandado por el presidente, o incluso en el tema de las mujeres, sí, claro. Sin confrontar al presidente claramente ha manejado una estrategia propia. Y en ese sentido me gustaría pensar que sería un elemento de una izquierda moderna, más moderna, sí, que incorporaría esto de lo que hablábamos antes, de las banderas abandonadas en el proceso de darle prioridad exclusivamente a la agenda de los pobres, dejando atrás otras banderas que ya habían sido incorporadas por el movimiento obradorista cuando la jefatura de gobierno y continuadas después, que tienen mucho que ver con una vanguardia hacia temas de la socialdemocracia moderna en el mundo, ecológicas, etcétera. Sí, es muy caprichoso y raro que el presidente ni siquiera es antifeminista. Es como ignora el caso, ¿no? Y un enfoque generoso y positivo del concepto de familia tradicional, sin querer ver los muchos rasgos oscuros que tiene esta tradicionalidad, ¿no? Y además que estamos en una sociedad ya infinitamente más compleja. Sin ser hostil, simplemente no lo entiende. Por eso no entiende de repente por qué los feministas no estaban de su lado. Sin entender que él tampoco estaba del lado de los feministas, simplemente había una especie de disasociación. Es otro eje. Sí. Si no lo entiende, y además las mujeres de la 4T, que todas las que yo conozco y conozco muchas, son feministas y muy radicales, y siempre te dicen, es un hombre de cierta edad. Yo no creo que es la justificación correcta, es un hombre con sus características determinadas, porque en la mayoría de los hombres de izquierda de la generación del presidente son feministas. Bueno, yo me siento, insisto, optimista sobre el futuro, porque creo que si López Obrador fue el presidente que logró dar un viraje a este país desde la rabia y desde el agravio histórico, pues sí pagamos una factura, y eso afectó la administración. Y creo que el que sigue ya no lo hará desde esa posición, no desde la rabia, sino desde la construcción. Y creo que ambos tendrían la madurez, solo espero que no ampliar esta al tercero, que no me dan ninguna tranquilidad, la tercera carta, que sería la de Adán Augusto López, pero creo que estos dos sí nos dan una enorme esperanza de que la segunda temporada del obradorismo, cualquier nombre que vaya a llevar en el futuro, será ya muchísimo más incluyente y de una propuesta bastante más amplia, gracias a lo que construyó López Obrador de manera tan brava. ¿Y qué tal que terminan siendo los candidatos Marcelo y Claudia en la recta final? Es decir, que le digan a Marcelo, no eres tú el elegido, ya sea por dedazo o en una encuesta bien llevada o mal llevada, como sea, y que Marcelo diga, bueno, me voy con los empresarios, y sea el candidato de la derecha, porque la derecha no tiene ni remotamente un candidato del tamaño de Marcelo. Entonces, que terminen Marcelo contra Claudia, Claudia contra Marcelo.
Es una posibilidad que existe porque al final es un animal político. Marcelo tiene un proyecto, cree que él tiene una propuesta para el país y hay muchos sectores que pensarían lo mismo y lo podrían impulsar eventualmente. Es una, disculpa que te interrumpa, pero es que su izquierda es una izquierda de libertades y derechos, que es una izquierda que se compagina muy bien con el neoliberalismo. Obama salvó a los bancos antes que a los ciudadanos, pero defendió el feminismo, los derechos gays, vaya, este tipo de izquierda de derechos y libertades. Tony Blair, o sea, hay una tradición que acompañaría a Marcelo en un tipo de izquierda neoliberal. Ahora, yo le concedería un poquito más a Marcelo en el sentido de que yo creo que él ha aprendido estos años de la enorme obligación que tenemos con las mayorías desprotegidas de este país. Y creo que seguiría siendo su prioridad. Yo sí lo creo. ¿Lo has visto? Tonto no es. Y creo que... sí, lo has visto relacionarse con los dos. Y he platicado con los dos, debo decir. Yo le concedería un poco más que eso, que una etiqueta de Tony Blair, incluso que Obama. Yo creo que sí. Además, el contacto con todo el obradorismo y lo que ha significado se ha sido largo, no es de temporada, pues. No estamos en el 2001. Son ya 20 años. Y creo que entiende que si este país no ofrece una alternativa a estas mayorías desprotegidas, incluso hasta la estabilidad política está en riesgo. Y es lo suficientemente inteligente para entender eso, me parece a mí. Y sobre el escenario que planteas, yo creo que siempre es factible. Pero depende mucho de la correlación de fuerzas al final. Y creo que la oposición y las fuerzas que están en la oposición está tan desfigurada. El obradorismo y la presencia de López Obrador al final de su sexenio es tan predominante que no creo que en el cálculo político Marcelo pueda entender que confrontado, bajo otras condiciones sí, es decir, si López Obrador llegara con una aprobación de 51%, 49%, 52%, hay una buena, pero la mayor parte de los empresarios se la pensarían dos veces antes de aventarse también ese juego. Si estuviese mucho más debilitado la posición del presidente, se abriría más un escenario en donde Marcelo jugara a lo que intentó jugar Erubiel, por ejemplo, cuando Peña Nieto tenía que designar a su sucesor en el Estado de México y su sucesor era el que ahora gobierna, que es su pariente. Erubiel, que era un priista con mucho carisma, le dijo, pues si no me eliges como candidato del PRI, me lanzo por el PAN. Me voy con el PRD, ¿no? Y el PAN. Y entonces los priistas bajaron las manos y dijeron... Ahora, creo que esa lógica de la cual podía haber echado mano Marcelo no está muy... No le dan los números. No le dan los números. ¿Cuál es la proporción ahora que aprueba el presidente? O, déjame ser más precisa, ¿qué votaría por la izquierda? Bueno, fluctúa, está por arriba del 60%, y dependiendo de la encuesta que le guste a uno citar, pero va desde el 60 al 68%. Demasiados márgenes a favor. La intención de voto que trae el PAN y el PRI, cada uno de 17, 18, 19%, ya ni sumados, asumiendo que lo conservaran íntegro en una alianza, porque si votan separados, evidentemente esto ya es un paseo en una alfombra roja para el candidato de Morena. Incluso sumados y asumiendo que no pierdan, porque no es fácil para un priista votar por un panista, ni viceversa, pero asumiendo, les da 34, 35, 36%. Otros 5 o 6 puntos en Movimiento Ciudadano están lejísimos de lo que representaría lo otro. Es decir, yo creo que estamos frente a 8 años más. Por eso es que si la oposición no empieza a construir, aunque sea para el largo plazo, una propuesta hacia las grandes mayorías que sea razonablemente viable para responder a sus problemas y siguen pensando que este señor engañó al país y que de alguna manera hay que desenmascarar, basta con desenmascararlo y demostrar que es un ignorante, etcétera, etcétera, y eso resuelve todo, no se han dado cuenta que el problema no está ahí, ¿no? Oye, este es el momento, me parece a mí, para que la izquierda se dé cuenta que si no hace cambios al interior, si no se pone seria dentro de sí misma, solo va a estar 12 años, igual que el PAN. No hay después, no van a cambiar el país, no van a tener oportunidad si dejan que la corrupción se los coma, por ejemplo, por dentro, o que los advenedizos sean los que gobiernen la izquierda para sus propios intereses. Y además entender, Sabina, que se ha postergado la agenda ética. Es decir, Morena es un partido de prácticas impresentables. Entonces, ¿cómo puedes construir una noción de una realidad distinta, como lo hace el presidente, cuando estás construyendo un instrumento tan pervertido? Lo que sucede al interior de Morena es tanto o peor que las prácticas de otros partidos. Está muy solo en ese sentido el presidente. No puede gobernar el país y al mismo tiempo gobernar Morena. Así es. Y en Morena no hay 12 valientes, que son los que se necesitan, para decir, señores, vamos a revisar lo que estamos haciendo. Ya ganamos no solo la presidencia, ya ganamos casi todos los estados, las gobernaturas de este país. No queremos seguir ciegamente, o sea, no queremos volver a ser el PAN, que estuvo 12 años, el PRI, que estuvo 70, pero que terminó envileciendo al país. Sí se necesita este momento ético. Sí, absolutamente, porque si no, pues es... Y además con tal carga de periodistas viejos que hay tú revisas buena parte del gabinete, los gobernadores, los actores de poder dentro de la 4T, y pues hay mucho de gata revolcada simplemente, ¿no? Entonces, sí es un enorme desafío para el que venga de construir una administración pública eficiente y códigos de conducta que estén a la altura de sus planteamientos, porque ahorita no los hay, ¿no? Jorge, muchas gracias por esta conversación. Conversar contigo no tiene fin, pero se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer estar contigo también. Amigos y amigas, y los espero el próximo jueves.
Bueno, pues ahí está claramente el mismísimo Jorge Cepeda hablando de las corcholatas, donde pues para él la continuidad dice sería Claudia Sheinbaum, y pues Marcelo pues sería como un proyecto un poco diferente, le daría como que otro rumbo, y que se tienen que poner las pilas para las nuevas generaciones para el 2030, y pues la oposición que no tiene proyecto absolutamente de nada. Y pues, pues que cambien de estrategia con los chayoteros, porque nada más se dedican a descalificar sin argumentos sólidos, potentes, rasos. No hay. Al parecer, pura descalificación, puros que AMLO está prácticamente equivocado, y que AMLO la está cajeteando, y que AMLO esto, y que AMLO esto, prácticamente no les va a dar. Y si para el 2030 siguen así, prácticamente se van a quedar como la eterna oposición, pero también Morena le tiene que echar ganas, le tiene que ir viendo y coco, así como que sembrando, darle continuidad al proyecto y sembrar esa semilla. Yo, para mí sería Adam, después Claudia, que sería mínimo ahí 18 años seguros, y ya de ahí a ver quién puede llegar después de Claudia, el siguiente candidato a la República, para que pues prácticamente esté pues cargado a la izquierda durante 18 años a 24, pero consolidar el proyecto, porque si no pues va, como tal dice Sabina, puede que nada más sean 12 años y después se eche a perder el partido. Así que tienen que estar sembrando políticos, tienen que estar viendo gente honesta, responsable, hecha y derecha, para que siga el proyecto de la 4T, porque nuestro partido ya es México, como diría Edith Small, es prácticamente México por el bien de México y no por el bien solamente de algunos cuantos. Así que, pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me pueden apoyar con un like en la página, con like en el video, comentarlo y compartirlo para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. Así que bueno, amigos, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.